Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando y viendo al mismo tiempo Canal 8 de Peñalolén. Carloncho y otra persona que siempre se me olvida tu nombre, Claudio. Con Claudio estamos cooperándome en las cámaras y el hombre, bueno, se preocupan, en fin, y estamos cabeceándolos para que salga algo y algunas noticias que son bastante buenas. Tenemos noticias buenas en cuanto a salud. Resulta que tenemos a un médico, a Vergara. Este cabro se llama Nelson Vergara, es un médico precisamente del colegio del colegio médico, y junta la medicina, es traumatólogo, la medicina de los pueblos originarios con la medicina, no sé si alópata, ¿cómo? ¿Sí? Alópata. Entonces, ¿qué acontece? Según él, está haciendo camino al caminar, porque dice de que no estaban equivocados los pueblos originarios, y él pone su sabiduría, su estudio en medicina, y hace presente de que el traumatólogo no tiene nada que envidiarle a la medicina mapuche. Entonces, y hace un recuento. Ojo con esto, con lo que te digo de este doctor Nelson Vergara, que al hablar de los niños mapuche, que ven cómo se les detiene a sus padres, cómo se les detiene a sus familiares, han habido niños que se autoeliminaron. Ojo con esto, y lo dice con lágrimas en los ojos en su narración. Pero eso es lo que te estoy hablando del doctor Vergara. Pero antes de eso, porque me adelanté parece, Caron Cariola hace un recuento también de lo que va a hacer a posteriores en las nuevas visitas que vamos a hacer, y nos adelanta ella siempre ha sido muy gentil con Canal 8, y debo hacerlo, adagio que tenemos nosotros, pero son detalles. Decimos que tenemos que decir la verdad ante todo, y ella es tan gentil con Canal 8 que yo le estoy agradeciendo abiertamente esto, porque a veces ella no tiene tiempo y yo detrás de ella, diputada, y ella me hace un huequito, me hace un espacio, y bueno, esa es la idea, y por eso se le agradezco esto abiertamente, al aire, dándole esta explicación que es lo que decimos nosotros, que hay que decir la verdad. Bueno, y no sé, pues Carlito, tenía como es la comisión, sí, es la comisión. A la fundación, antes mencionado, al ministro y al doctor Beltrán, que nos incorporaría además elementos de lo que pasó en la conferencia. El doctor Rosa, que es el lunes. Doctor Rosa. Lunes 3. Después de la escrita. El lunes 3 de septiembre, entonces tendríamos un tema VIH con ministro incluido aquí en la comisión, pero en la invitación también le vamos a pedir que se refiera al menos al punto particular de hepatitis C, a propósito de lo que acaba de solicitar el diputado Rosas, que creo que es de interés de toda la comisión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ofrezco la palabra en varios, sino para poder retomar la tabla. Ok. Diputado. Esta es la reunión Comisión Salud. Dale un cachito y después te diré más adelante. No, por aquí parece que invitaron ya al doctor Rosa. Parece que aquí lo van a tirar para adentro. Sí. No, todavía no. Viene ligerito el doctor. No, el doctor Rosa es el que le preside. La Caron Cariola estaba presidiendo, pero después queda presidiendo el doctor Rosa. Y el doctor Vergara es el que se emociona, incluso hablando de los pueblos originarios, le corrían lágrimas. Yo estaba cerquita, incluso quité la máquina, no sé si cometí, para aquellos que quieren ver esto, yo le quité la máquina para que, no sé, me dio un poquito de dar dignidad, no sé si, bueno, pero el hombre se nota, incluso después. Otra periodista le pregunta por su emoción al hablar con nosotros, su emoción para hablar de los pueblos originarios. Y no, este es un diputado. Y
y le hizo presente a qué se debe esa emoción, y él ahí hace un recuento a sus emociones, que es el doctor Vergara, que es un doctor que trabaja para los pueblos originarios, entonces se ensambló ya, y él está haciendo medicina alópata con medicina con pueblo originario, no sé cómo decirlo, mapuche, y eso, y está haciendo camino al caminar, y manifiesta que no estaban equivocados los pueblos originarios, si son los primeros en la traumatología. Dice que no tiene nada que envidiarle, y eso. Escuchemos lo que dice la diputada. Salud. Por favor, deme esa cuña que le pedimos siempre. ¿Pero qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué pasó ahora? Lo que pasó ahora. Bueno, acabamos de solicitar en la Comisión de Salud que el día 3 de septiembre podamos tener una audiencia especial con el Ministro de Salud para que dé cuenta, y también organizaciones de la sociedad civil, entre ellos la Fundación AHF, para que den cuenta sobre el estado en el que se encuentra en este minuto el Plan Nacional de VIH. Estamos muy preocupados por las distintas acciones que ha tomado el Ministerio, que por un lado anuncia en mayo pasado el Plan Nacional, pero que sin embargo en lo concreto no hemos visto resultados. Y parte de esos resultados tiene que ver, por ejemplo, con que se planteó la posibilidad de desarrollar test rápidos de VIH en espacios abiertos, y sin embargo cuando las organizaciones han intentado llevar adelante acciones de este tipo, lo que han encontrado de vuelta son obstáculos y no facilitar los procesos para que la sociedad civil se involucre dentro de esta tarea nacional que tenemos, que es detectar a las personas que están viviendo con VIH, considerando que hay un número muy grande de personas que hoy día vive con VIH y que no lo saben. Entonces eso es una preocupación, y evidentemente parte de esa preocupación tiene que ver con lo que hemos venido planteando. Por eso es que citamos al ministro. Nos preocupa que no hayamos participado como país en la conferencia mundial de VIH. Eso también queremos pedirle explicaciones al ministro para ello. Eso. Muy amable, diputada, muy gentil. Esas explicaciones que está pidiendo nuestra diputada, vamos a tener que pedírsela próximamente, se la voy a traer, prometo traerla para Canal 8, a posteriores, después presumo que va a ser en septiembre, porque, o el 4, no sé, no he visto el calendario, pero ahí seguramente, como ahora ya me dejan entrar en gloria y majestad, me refiero a que estoy autorizado, Carlos, por ahí está el doctor Vergara, el que está ahí en el cuadrado. Escuchemos lo que dice el doctor Vergara y veamos lo que menciona sobre la medicina alópata y la medicina de pueblo originario, mapuche. Ahí quise mostrar algunos ejemplos de norte a sur. En la provincia de uno compara la mortalidad infantil no indígena, que en Chile es el doctor promedio Vergara. 7.000 nacidos vivos. 7.000 nacidos vivos, ese dato importante. Si de 7.000, si yo nazco en Iquique y no tengo ninguna técnica indígena, no pertenezco a la mía, de todas maneras tengo casi un 20% más de posibilidad de morir en los 30 años de vida. Pero si yo nazco en Iquique y tengo un apellido indígena que pertenezco a la mía, es prácticamente el doble respecto del niño que nace indígena. El doble. Vamos a sur, que trabaja para la provincia de Arauco. Fíjense que en estos dos trienios, 2001, 2003, 2004, 2006, estos mismos perfiles nos muestran cómo, siendo también aquí de 7.000 nacidos vivos por el hecho de nacer en la provincia de Arauco, pero no ser indígena, ya tengo un 20 y tanto por ciento más de posibilidad de morir durante el primer año de vida. Pero si soy indígena, tengo prácticamente un 130% más de posibilidad de morir, o sea, 2,3 veces la mortalidad infantil. Lo mismo ocurrió en el periodo 2004-2006, que bajó un poquito, pero se mantuvo siempre en el doble. Pero mueren más niños de origen indígena en cada uno de estos lugares. Aquí tenemos el ejemplo, Arica, la situación es bastante similar si se fijan, a pesar de que cambiamos de región, cambiamos de etnia, el comportamiento es básicamente el mismo. Sigue siendo el doble la mortalidad infantil de los niños indígenas versus los niños no indígenas. Incluso en el trienio 2007-2009 aumentó a 2,6 veces, o sea, 2 veces y media más posibilidades de morir. Ya, mira, eso hace un recuento él de los pueblos, de los niños, cómo se suicidan los niños de mapuche, dado a que ven a sus padres que los detienen, a su madre, a su abuela o qué sé yo. Él hace un recuento y reitero, ahí es donde se emociona y se quiebra,
se quiebra así. Y yo quité la máquina, me corrí para un lado, por darle dignidad a esto. Pero igual hubieron otros periodistas que le preguntaron abiertamente. Y bueno, y hace este recuento, reitero, el relato que hace, que se conmueve él mismo también al darlo. Y bueno, eso es en el fondo, y que él no lo miremos a huevo, porque él es del colegio médico, representa a esta entidad. Entonces hay cosas que son bien sólidas y no es cualquier cosa este doctor, este galeno, no sé, facultativo, y realmente tiene la mentalidad, está muy metido con los mapuches y está ensamblado con la traumatología. Y lo que le decía al principio, él une la medicina traumatológica con las personas que te arreglan las manos, y yo, en una oportunidad como niño, me llevaron a arreglarme una caída que tuve a una mapuche, y me dejó impeque, y después fui al médico, porque todavía no ya usted, pues, miramos a huevo ellos, porque no tiene un título, pero sabe más que ellos, son autodidactas. Entonces, eso. Ahí está hablando el diputado a favor del... Escuchemos lo que dice el diputado. En nuestras trincheras y están pasando por el lado una historia muy dolorosa, y en este caso tiene que ver con los derechos humanos de los niños. Esto perfectamente podríamos estarlo viendo en la Comisión de Derechos Humanos. Y creo que hay distintos factores. Efectivamente hay algunos, como dice el diputado, que pueden tener que ver con el acceso, pero yo intuyo que incluso dentro de la Araucanía hay diferencias respecto a la mortalidad y las tasas de suicidio de los mismos niños. Tanto no es solamente el acceso, o sea, ya es lo que pasa con el sistema público de salud, donde hay una barrera que quizás con una historia de siglos de violencia también hay imposibilidades o desconfianzas que donde no se accede, o también un trato que no tiene que ver con la misma cultura del pueblo mapuche, con su propia medicina. Y el otro tema que tiene que ver directamente con la militarización de la Araucanía y la violencia, donde de vez en cuando dolorosamente uno puede ver las noticias, o en este caso con su testimonio, de cómo las fuerzas de orden público abusan de esa fuerza y no tienen ninguna humanidad respecto a cómo los niños terminan siendo objeto de estar en medio de un conflicto donde hoy día hablamos respecto a estos derechos humanos, y esto pasa todos los días a la Araucanía. Entonces creo que son distintas como las medidas que tienen que tomar, como, o sea, de los proyectos, de los acuerdos que podría tomar la Comisión, porque hay algunas que tienen que ver con estrictamente con lo sanitario, y en eso hacerle una pregunta. En el caso del Machi Celestino Córdoba, un diagnóstico clínico, o sea, realizado en el hospital público de Moya Imperial, donde un doctor Machi le hacía un diagnóstico y que decía que tenía una enfermedad, que era una enfermedad de los peumas, que afectaba sus sueños, y que por tanto eso iba a afectar su salud espiritual, y proponía una medicina, y la medicina era asistir a su reo. Sin embargo, ese diagnóstico no tiene el mismo valor que de la medicina occidental, que diagnostiquen una apendicitis. No hay al final un respeto, un reconocimiento respecto a la medicina mapuche. Yo creo que el tema no se resuelve con generarle mayor acceso a las comunidades indígenas o mapuche a la medicina occidental, sino que la medicina, o sea, como país tengamos una política sanitaria que reconozca gran parte de la medicina mapuche para poder atender a sus niños. Porque quizás con la medicina occidental no va a mejorar mucho la tasa en todos los indicadores sanitarios. Entonces, en eso preguntarle primero, ¿cómo ve usted al final el efecto de que el Estado reconozca de la manera que lo hace hoy día, o cómo debería hacerlo, de reconocer la medicina mapuche para mejorar esas tasas? Y lo otro es, a nivel de la comisión, presidente, de que se pueda... Bueno, lo que dice Crispi está manifestando sobre la comunión que tienen los mapuches, que es el rowe, que pedía
que pedía salir a hacer un roadway. Y como la ley nuestra no faculta, que podría ser una cosa espiritual del mapuche, y como no la reconoce, no le da las facilidades a esta persona. Y entonces esa es la pata coja que tenemos en cuanto a que nuestros pueblos originarios no legalmente no están legalizados, siendo que ellos fueron los primeros. Qué injusticia, moraleja de la vida, ¿ah? Una moraleja tan absurda, que el roadway que salía este mapuche, que estaba pidiendo salir, era nada más que, y no creían ellos, porque a nosotros no nos han enseñado eso, no nos han enseñado, solo creímos en los curitas, creímos en los evangélicos y qué sé yo, pero no creímos en lo espiritual que es el mapuche en sí, que tiene esa espiritualidad que es muy especial de ellos. Y aquí está hablando esta niña que es diputada también de los pueblos originarios. Escuchemos lo que dice ella. Incluido también los niños de pueblos indígenas, por su intermedio presidente, nos planteó de esa forma. La situación, cuando se desconoce tal vez la realidad territorial en cual le toca vivir a los pueblos indígenas, ha sido una situación también compleja desde la historia de la propia conformación del Estado chileno. Por lo tanto, ha sido una situación de discriminación frecuente y donde la forma como ha ido evolucionando y como los diversos gobiernos de turno han ido desarrollando políticas, estas han estado muy alejadas del encuentro que se tiene que realizar también con el reconocer la salud ancestral de los pueblos indígenas de Chile. Y al no contar aún con reconocimiento constitucional de ser las primeras naciones ante la Constitución del Estado chileno, claro que tenemos una gran brecha importante donde la situación que vive un niño en la ruralidad, un niño de pueblo indígena, es muy distinto a la situación que vive alguien que no es indígena. Por lo tanto, a mí me parece bien precisamente este estudio que lo aborda desde una situación donde los niños deben sentirse felices en el lugar donde han nacido, a pesar de la diversidad y adversidad territorial en que nos toca vivir, donde es inaccesible muchas veces los lugares donde ellos tienen que enfrentar en la búsqueda de la salud occidental, y donde también históricamente y en el pasado de Chile la salud ancestral de los pueblos indígenas fue mirado, fue discriminado, fue prohibido ejecutar. Por lo tanto, creo que hoy día es necesario ya iniciar un debate que tiene que ver con el reconocimiento de la medicina, de la salud ancestral, donde debiera estar a disposición, donde también lo occidental tiene que permitir que lo tradicional, lo ancestral, tenga la posibilidad de respetarse mutuamente y de poder realizar un trabajo coordinado. Yo lamento que todavía en Chile se han construido hospitales que tienen el puro nombre de salud intercultural, pero sin embargo hay un gran vacío en los diversos programas, en las adecuaciones al territorio, y por lo tanto es una tarea que el gobierno debiera ejecutar y también le corresponde a esta comisión y a este Congreso debatirlo en las diversas instancias. Creo que ahí nos falta mucho por resolver. Y como hemos estado y hemos sido marginados y la salud ancestral fue perseguida muchas veces, nuestra Lamien, hoy día nuestros machis, que son los guías espirituales del pueblo mapuche, ellos fueron perseguidos, a ellos se les quiso anular, a ellos se les quiso hacer desaparecer. Y ese reconocimiento y puesta en valor de este conocimiento histórico ancestral de nuestros pueblos indígenas es lo que hoy día no estamos en la discusión de una política de salud que permita incorporarla y donde también la aprendan los profesionales quienes tienen una formación académica a respetarla. Y lo que ha sucedido es que yo valoro que el Colegio Médico tenga a disposición estos antecedentes, que pueda compartirla en esta comisión y que también la pueda hacer mucho más transversal en la misma formación, en las propias universidades, cuando nos encontramos con profesionales que se han formado y consideran que la salud occidental es la única que tiene la validez, y no así el reconocer a los machos, el reconocer a los lauentuches, el reconocer a los quinches y generar estos nexos ha sido bastante complejo. Y lo que ocurre precisamente... La Emilia Nullao manifiesta que de la manera que han sido eliminados los pueblos originarios,
en todo tiempo, incluso esto está fuera de contexto. Recordemos que para la guerra del Pacífico los soldados nuestros chilenos se tiraron para el sur para eliminar los pueblos originarios y meter gente europea, que son los europeos que sabimos ya, conocemos los europeos que están en todas partes, en Valdivia y en otras partes que, en fin. Bueno, eso es más o menos el tema, y no sé si tienes, cuando lo están dando una cuña, el doctor Rosa, que estaba presidiendo, y otro, incluso la Emilia Mullado también está dándole una cuña, y el doctor Vergara, que se emocionó, y le narran más adelante de esto, le narra, le preguntan por qué esa emoción tanto, y él explica algo de la emoción de las lágrimas, que yo la evité, me corrí un poco por dignidad, nada más. Bueno, es importante, hoy día en la Comisión Salud hemos recibido los datos que presenta el doctor Vergara del Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico, un traumatólogo que trabaja en el lugar, en Biobío, que nos han resumido la realidad país, que muestra cómo los pueblos indígenas, que son casi más de 2 millones de habitantes en Chile, están teniendo una mortalidad infantil, una sobremortalidad 2 a 3 veces más que el resto de la población chilena. Y es un tema que nos debe hacer meditar acerca de cómo son parte de nuestra política sanitaria los niños, adultos, niños, jóvenes que hoy día están falleciendo 3 o 4 veces más, indígenas, solo por el hecho de ser indígenas y tener varios factores encima que los están afectando. Por eso es importante que esto se releve y de aquí nazca una política pública. Nosotros como Comisión Salud vamos a pedir obviamente al Ministerio de Salud que se haga cargo, que tomen las cartas en el asunto, que inicie programas especiales, estrategias especiales, que revise los programas que hoy día está desarrollando y que dan cuenta del acceso a salud, así como se está afectando los determinantes sociales que están afectando al pueblo mapuche, porque tenemos además un tema de suicidios infantiles en niños entre 9 y 14 años que no se presenta en la población normal y que en la población no indígena, y que habitualmente es un tema que ni siquiera teníamos idea de que existía como problema sanitario, y hoy día vemos que el suicidio infantil en la población indígena es un problema grande, un problema que llega a 1,4 por 100.000 niños, y eso no puede ser. Somos un país que tenemos que hacernos cargo de esta realidad, y como Comisión Salud vamos a solicitárselo al Ministerio de Salud. Son varios los oficios que se van a presentar, son cerca de 4, no sé si nos podría comentar como el global, de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, en general es pedir al Ministerio de Salud que tome en cuenta este estudio que se le entregó en el 2010 al Ministerio de Salud, pero que no se ha hecho una evaluación ni se ha hecho un plan de trabajo que haya incidido en la mortalidad infantil. Segundo, se le pide además que se establezca un programa especial que aborde la sobremortalidad de los niños indígenas de nuestro país, y que se haga cargo de la medicina mapuche también como una herramienta de trabajo en lo sanitario. Bueno, tú puedes ver que ya están pidiendo, este es el doctor Vergara, y aquí le preguntan por sus emociones y por sus lágrimas, que se emociona por los pueblos. Escuchemos lo que dice él. Bueno, la verdad que la zona, lo que existe es un conflicto social, que se militarizó. Y en este momento los niveles de violencia están llegando incluso cerca mío, que era un lugar tremendamente tranquilo. Yo vivo entre 4 comunidades indígenas, me llevo muy bien con ellos, siempre he sido cooperador entre todos. Y últimamente han habido atentados de camiones, problemas con la policía, y la verdad que se va generando un entorno tremendamente negativo, no solamente para uno mismo, que se empieza a sentir inseguro, sino que los niños empiezan a ver de que los adultos, que son los que tienen que acogerlos, que tienen que guiarlos, están siempre pendientes de que vaya a pasar algo malo. Entonces tenemos niños que se sienten como se sienten los niños que están en Irak, se sienten como los niños que están en Siria, se sienten agredidos permanentemente.
Eso explica, yo me explico así, yo creo que hay que afinar un poco más ahí la puntería para saber realmente cómo puede llegar a afectar tanto la salud mental de nuestros niños, jóvenes, que llegan a tomar la decisión de quitarse la vida incluso. Ahora, cuando uno revisa las estadísticas de mortalidad infantil, se empieza a dar cuenta que tenemos un sistema público de salud que no es capaz de dar el ancho con respecto a las demandas que tienen ellos específicamente, y que a pesar de saber que esa sobremortalidad existe, hemos sido incapaces como sistema público, yo soy funcionario público también, de atender esa diferencia y atacar aquellos puntos donde probablemente se encuentre el meollo de por qué mueren más niños. Entonces, si tenemos esa información hace una década, prácticamente una década, y no hemos hecho nada, uno empieza, digamos, a preguntarse, ¿realmente queremos hacer algo? ¿O estamos dejando que las cosas pasen? O en realidad no queremos ver, simplemente que tenemos una realidad que cada día pesa más, porque del censo del año 2002, del 4,6% de población indígena que había en Chile, a un 12,8% que tenemos hoy día, el peso específico que va teniendo una mortalidad infantil de ese grupo empieza a ser cada vez muchísimo mayor. Y la presión que están ejerciendo la sociedad chilena porque demos respuesta a sus demandas es cada vez muchísimo más grande. Entonces yo creo que, si bien es cierto, tenemos problemas de violencia, probablemente deban ser abordados desde el punto de vista de la seguridad. Eso no tiene que ver con que a nuestros niños se les agreda. Doctor, usted maneja las cifras. ¿Cuál es la mortalidad infantil que dice este estudio de base varios años atrás, que tampoco se conoce qué es lo que ha pasado después? Y también en cuanto al tema de los suicidios. En general, para todos los pueblos indígenas de Chile, la mortalidad infantil es el doble, incluso un poco más. Y en la zona de Araucanía, por ejemplo, 6 veces la mortalidad infantil que tiene un niño, probablemente que tenga mejor acceso a la salud occidental, pero también que no se encuentre en ambientes tan agresivos. O sea, no puede ser que un niño hoy día en Chile tenga la misma mortalidad que puede tener un país africano o un país en Centroamérica. Comparaba yo algunas mortalidades que se parecían a El Salvador, por ejemplo, a Honduras. Nosotros ya estábamos lejos de eso hace mucho rato, pero ¿qué ocurre? Cuando a mí me van a encuestar y yo tengo en mi casa 2 autos, y mi vecino no tiene ninguno, en la media los 2 tenemos uno. Entonces hemos ocultado en la estadística, en la media general, hemos ocultado esta realidad particular que tienen ellos y no la hemos querido enfrentar. Hemos estado todo este tiempo reproduciendo lo que nos dicen desde Santiago, lo que nos dice redes asistenciales, lo que nos dice salud pública, pero en términos de lo general nada más. ¿Ya? Y de hecho yo creo que ha sido no sé si un error, pero ha sido un desacierto el tener justamente la dependencia de todo el trabajo intercultural dependiendo de redes asistenciales y no de salud pública, porque en el fondo en redes asistenciales lo que uno hace todos los días es apagar incendios, tratar que haya un policlínico, que la gente no quiere decir atenderse, pero no se atienden aquellas cosas que son mucho más de largo aliento. Doctor, usted dentro de la comisión se emocionó. ¿Qué es lo que le emociona de esto? A ver, lo que pasa es que yo vivo allá, entonces cuando veo estos casos, que muchos de ellos me han tocado bastante de cerca, y ver que no ha habido espacio para denuncias, no ha habido espacio para investigaciones, realmente duele. No solamente con niños, con gente adulta. Nosotros tenemos violación de derechos humanos donde yo vivo, muy cerca mío, y en periodo de democracia, y jamás se ha investigado. Y por ejemplo, en Temuco ojalá que esté todavía en el hospital muy grave, un primo de Celestino Córdoba, que no tiene nada que ver con la huelga de hambre de él, que no tiene nada que ver con lo que está inculpado él, pero él se fue lejos, digamos, a trabajar a Curicó. Él fue agredido sexualmente, él está al borde de la muerte, y hasta hace 2 semanas atrás todavía el fiscal, de lo que nosotros habíamos sabido, no ordenaba ninguna diligencia. ¿Ya? La mamá todavía tenía la ropa guardada en una bolsa de nylon y nadie le había solicitado la ropa para hacer un peritaje. Entonces, a nosotros nos llama la atención esta inequidad que existe, que para un lado sí, corremos todos, pero para el otro ojalá no miremos. Uno se podría decir que el pueblo mapuche es como una segunda clase, una clase invisibilizada, una clase que no quiere ver la nación chilena. Personalmente yo creo que hay muchos elementos de racismo. Hay también elementos clasistas, pero sobre todo yo creo que ellos también lo valoran así, piensan que es 100% racismo. Y la verdad que yo viviendo allá y viendo las cosas un poco desde la perspectiva de ellos, tiendo a encontrarles bastante razón al respecto. Entonces, no querría yo decir, como funcionario público de salud, como médico que trabaja en un hospital que está en territorio indígena, decir que yo trabajo en un modelo de salud que es racista. Y que se pone la chapa de hospital intercultural y que se pone la chapa de la interculturalidad para sacarse la foto.
pero que a la hora de reunirse con ellos, de tomar las cosas en serio, no lo hace. Nosotros llevamos un trabajo bastante bonito con los componedores de hueso, lo digo con orgullo porque yo soy traumatólogo. Entonces alguien podría pensar que yo debería estar en contra de ellos, pero la verdad que nos hemos sentado a conversar, nos hemos puesto de acuerdo, las cosas están fluyendo para allá y para acá, y nos hemos llevado a la sorpresa que la tecnología hoy día les ha ayudado a ellos incluso a ver las radiografías que nosotros les tomamos en el hospital al mismo paciente. Entonces yo veo los rayos, pero él también, porque todos tienen un sobrinito, un nietecito que sabe un poquito más y mete el CD y también ve los rayos. Entonces tenemos que sentarnos, digamos, a conversar. La gente va a seguir yendo al componedor. Mucha de la gente que a lo mejor debería llegar a nosotros no nos llega porque se resolvió ahí el problema. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para convivir? Eso no nos hemos puesto de acuerdo. Y pareciera ser que no nos queremos sentar ni siquiera a conversarlo, cuando en realidad tenemos esto al lado. Tenemos muchas cosas bellas que ellos tienen desde sus creencias, desde su forma de ver el mundo, pero también como sistema médico que ha estado funcionando en la marginalidad, ha estado funcionando en la clandestinidad durante tanto tiempo. Todavía tenemos colegas que piensan que hay que denunciar a una machi por ejercicio ilegal de la profesión médica y no sentarse, digamos, a conversar con ella, porque la gente va a seguir yendo donde ella, es su cultura, es su sistema médico. Y cuando tú te enfermas y te dicen te vas a morir, tú también vas a ir. Todos lo vamos a hacer. Eso se llama itinerario terapéutico. Todas las personas tenemos un itinerario. ¿Dónde vamos primero? ¿Dónde vamos al final? Todos deberíamos girar en torno a ese paciente que nos pide ayuda. Médicos, machi, componedores, todos los agentes de salud. Y ponernos de acuerdo qué hacemos con este caso entre todos. Porque el que importa es el paciente, es el usuario. Nosotros somos secundarios en ese sentido. Doctor, para agendar, ¿su nombre, apellido? Mi nombre es Nelson Vergara Rubilar, soy traumatólogo. Trabajo en la provincia de Arauco, en el hospital de Cañete, en el hospital de Curayilagua y en el hospital traumatológico de Concepción, porque soy traumatólogo, trabajo en el equipo de columna y a la vez soy también médico intercultural a estas alturas, después de tantos años. Gracias, don Nelson. Tenemos Emilia Mullado, diputada de Pueblo Original. Son canales que... Diputada, hay un emplazamiento político, por ejemplo, que hizo el diputado Crítica hablando de los niños primeros que dice el gobierno, pero que es algo que no pasa con los niños mapuches. Me imagino usted tiene mucha información al respecto, vivencial. ¿Cuál es la lectura que usted hace si se habla en Chile de proteger los derechos de los niños que están en el Sename, por ejemplo, hacer una reforma hacia institución, pero por otro lado hay miles de niños que mueren, que incluso llegan al suicidio por una falta de política pública? Primero, el no tener un reconocimiento constitucional del pueblo indígena en Chile, reconocer a las primeras naciones, eso no se ha hecho históricamente desde la instalación del Estado chileno, por lo tanto la responsabilidad la han tenido los diversos gobiernos imperantes en Chile. Y a raíz de eso, el no reconocer la medicina ancestral de los pueblos indígenas que se siguen practicando hasta el día de hoy y que debiera ser un trabajo coordinado y articulado, como bien lo señalaba el doctor Vergara. Yo siento que si tuviéramos 200, 300 doctores, como el doctor Vergara, un traumatólogo, que tiene una mirada de respeto hacia el territorio, de conocimiento territorial y además del reconocimiento a la salud ancestral. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que ha sucedido, por un lado, los diversos gobiernos de turno no han considerado en materia indígena los derechos de los pueblos indígenas, menos los derechos de los niños, a raíz de la situación compleja que se vive en la Araucanía, de este conflicto territorial que aún no lo ha resuelto ningún gobierno, y que pasa porque no se ha querido legislar, no se ha querido reconocer a las primeras naciones, ni se ha querido debatir acerca del territorio, menos reconocer la cultura, menos reconocer su lengua y menos reconocer la salud. Si existe hoy día una situación compleja que vive la sociedad chilena en la atención de la salud, pues mucho más precariamente la viven en los diversos territorios nuestra familia de los diversos pueblos indígenas en Chile, y en especial del pueblo mapuche se ha agravado mucho más a raíz de la situación compleja que se vive en el territorio, donde el comando jungla, diversos allanamientos permanentes en las comunidades, lo cual ha generado trauma en los niños y por lo tanto nada desde
desde las políticas de salud se está haciendo. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que, si no se reconoce a los pueblos indígenas, menos se reconoce el derecho que tienen los niños, ni tampoco el derecho espiritual que tienen nuestras autoridades ancestrales, que son los guías, como en este caso del Machi, que nos tocó vivir situaciones complejas, muy complejas, con respecto al Machi Celestino Córdoba, donde no se ha adecuado el convenio 169 de la OIT, que señalaba la forma de cómo el Estado se empieza a relacionar con los diversos pueblos indígenas en Chile y cómo se debieran adecuar las diversas normativas que tienen adecuadas a los territorios, a los propios pueblos, que tienen también diferencias unas de otras. Entonces, por lo tanto, es muy difícil, si se han violentado los derechos humanos de la sociedad chilena, es muy difícil que un actual gobierno hoy día esté colocando a los niños de pueblos indígenas en primera prioridad, y por lo tanto habla de un discurso que es bastante vago, como el decir los niños primero, pero resulta que hemos hecho llegar a la Araucanía un comando jungla y la zona de Arauco, los ríos y los lagos, y por lo tanto esa es la percepción que se tiene. Es decir, hay una especie, como bien señalaba el director, de clasismo y racismo instalado en quienes toman las decisiones. Por lo tanto, yo aquí también valoro este ejercicio que está haciendo el colegio médico, que tampoco se ve en Chile tiempo atrás, que es tener un departamento de primeras naciones, que es querer reconocer la salud ancestral, la salud, la medicina de los pueblos indígenas, cómo estas finalmente pueden complementarse, cómo estas pueden trabajar juntas, y ahí está demostrado en lo que nos señaló el doctor. Usted dice que hay gobiernos que son responsables, entre ellos también el de la exmandataria Michelle Bachelet. Todos en Chile, sin exclusión, porque nosotros hemos estado permanentemente, los gobiernos de la concertación y nueva mayoría, de que los proyectos de ley que se iban a ingresar en reconocer a las primeras naciones nunca se establecieron. Un debate con respecto a la participación en una nueva constitución, y que finalmente no fue en los primeros años de gobierno, obviamente, que se termina ingresando en marzo, y este gobierno borra cada una de aquellas intenciones que tuvo el gobierno anterior, y por lo tanto no es su prioridad. Así que por lo tanto han pasado mucho señalando que sí vamos a reconocer. Este gobierno anunció un reconocimiento, pero si el reconocimiento constitucional se enmarca dentro de una constitución que se elabora en periodo de dictadura, no le va a dar el sustento que requieren nuestros pueblos indígenas. Diputada, pero ¿cómo se podría concretar esta denuncia? ¿Cómo esta denuncia se podría hacer una solución para usted? Yo considero que desde ya hay un compromiso, y a mí me parece que por primera vez el Colegio de Médicos lo coloque a disposición. Antecedentes, como ellos bien saben, se han hecho de parte del Ministerio de Salud, pero que sin embargo se quedan guardados y no se ejecuta ni se le hace el seguimiento. Por lo menos desde ya hay una exposición pública de lo que hoy día existe en materia de estudio, pero sin embargo no se ha colocado a disposición, ni nadie aquí está definiendo políticas desde la salud pública y desde las redes asistenciales. Por lo tanto, no se está haciendo absolutamente nada. Segundo, la Comisión de Salud ha colocado también a disposición todos aquellos diputados y diputadas su disposición de debatir más, y donde también desde la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios vamos a solicitar también esta presentación, porque es necesario insistir, seguir insistiendo hasta que exista finalmente una adecuación, y donde también hay una diferenciación, y especialmente para tratar a aquellos niños que en este minuto tienen una cantidad de allanamientos en su familia, y donde nosotros queremos que esos niños el día de mañana no vivan con los temores que se muestran ahí. Por lo tanto, no existe una gran tasa de suicidio. Queremos que ellos sean jóvenes, al igual que todos, felices, y que terminen finalmente trabajando para su pueblo y exigiendo sus derechos. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que insistir, y también con los diversos oficios que ha manifestado el presidente de la Comisión, va a ser necesario de colocar públicamente una situación que está siendo tan agresiva en estos minutos, precisamente en la Araucanía y en el territorio del Gualmapu. Por lo tanto, el Biobío como la Araucanía, los ríos y los lagos, lamentablemente tienen situación no resuelta y que tiene que ver con derechos territoriales, pero sin embargo este gobierno nos ha entregado de respuesta un comando especializado que se fue a especializar a Colombia, y esa es la respuesta. Y ahí tenemos permanentemente más allanamientos, llanto de muchos niños, porque uno de sus familiares se lo llevaron preso, y de la forma agresiva que lo han hecho. Así, por lo tanto, también es un temor que el que vivimos permanentemente, quienes representamos los pueblos indígenas. Bueno, seguimos con aquí tenemos a la doctora Aneu.
juvenil. Esta doctora, pónganle ojo por lo que habla. Para pedir que se implemente el test de clamidia, que es una infección de transmisión sexual que daña a las mujeres, y que se implemente en el sistema público, porque no está en el sistema público. La clamidia produce parto prematuro, produce embarazo tubario, produce infertilidad, y tenemos que tener ese test en el sistema público. ¿Por qué no está tan conocido esa infección que menciona usted? Porque hemos tenido pocos programas de infecciones de transmisión sexual y tenemos que incorporarla. Es una infección que da muy pocos síntomas, entonces la gente no sabe que la tiene, pero los que saben que la tienen, saben que tienen esa secuela y se dan cuenta cuando están en la secuela. Cuando la mujer queda infértil, cuando la mujer tiene un embarazo tubario, es porque en algún momento de su vida tuvo una infección por clamidia. Por eso tenemos que diagnosticarlo antes, cuando recién la mujer la tiene, para tratarla y mejorarse. ¿Cuáles serían los síntomas para que la gente se asuste? Los síntomas son como molestias para orinar, las mujeres a veces tienen sangrado entre medio de las menstruaciones, flujo, los hombres también pueden tener flujo por el pene, irritación. Esos son los síntomas, pero el 80% de los pacientes no tiene síntomas. ¿Y usted encontró eco en lo que usted está mencionando acá en la comisión? Fuimos muy bien recibidas en la Comisión de Salud y se ha oficiado al Ministerio de Salud para que implemente un plan nacional de clamidia, así que esperamos tener avances pronto para la población. Nuevamente, dígame sus datos. Doctora Andrea Uneos, ginecóloga infanto-juvenil, directora de la Sociedad Chilena de Ginecología Infanto-Juvenil. Yo trabajo en el Canal 8 de Peñalolén y esto lo voy a dar en el Ciudadano Chávez, que soy yo, que hablo en el número, viene el 59, el número que salimos en YouTube para todo el mundo. Así que por lógica, ponga al Ciudadano Chávez y yo me gustaría darle más cobertura, dado a que la enfermedad que usted está haciendo eco, y ojalá la escucháramos todos, porque me refiero que la vieran para que baje la mortandad que hay. ¿Cuál sería el peligro de la población? Porque esto para mí es nuevo, me refiero. Mire, yo a los 70 años, tengo 70 años, vengo a saber que es enfermedad de la mujer y del hombre. Sí, pues también es del hombre, es que en el hombre produce menos síntomas, pero en el hombre también produce infertilidad. Ya. Entonces es un tema desconocido, es muy importante que usted le dé cobertura. Ya. Y nosotros estamos aquí dispuestas, usted puede buscar nuestro hashtag o buscarme en Twitter, yo tengo toda la información sobre clamidia que usted necesite. Yo voy a cerrar esta pequeña cuña y le voy a pedir sus datos para ¿dónde está trabajando? Andrea Uneo es hermana de Uneo, que de esta persona que está en la biblioteca en este instante en carteles inmensos. Yo lo que te quiero hacer notar esta situación en cuanto a que esta enfermedad, esta dama dijo que me podía dar más detalles, así que voy a llamarla y vamos a hacer un pequeño programa para que sepas tú a lo que te expones en lo ignorar. Y es tan fácil hacerse este remedio, porque no necesitan invadir tu cuerpo. Tú mismo con la orina la llevas a tu médico y te sacan, caso tienes esa enfermedad que es peligrosísima para el hombre como para la mujer, que no puede engendrar más porque va cauterizando las trompas y del cuerpo de la mujer y el pene del hombre. Y bueno, eso. Lo que estamos hablando ahora, pasamos a seguridad, a Antorcha, que es aquel que se invitó personas a ver lo legal y las técnicas que usó Carabineros. Escuchemos lo que dice esta persona, que es una persona que sabe harto se dedica precisamente a este tipo de la Antorcha, de lo que pasó hace muy poco. Escuchemos lo que dice él en las preguntas. Quisiera pedir diputada Parra, si pudiese haber acuerdo para primero enviar un oficio a Carabineros solicitando
se informe esta comisión cuál es la situación actual de los teléfonos de los generales en relación al tema de los parches, porque la verdad es que yo creo que estamos todos inquietos. La última información que tuvimos en la comisión pasada fue que estos parches permanecían, digamos, en los teléfonos de los generales y parece que nadie había hecho nada. Entonces lo lógico sería que pudiéramos oficiar, saber si eso se revisó, si fue periciado y si fueron eliminados o no de los teléfonos, si es que hay acuerdo de la comisión. ¿Sí? ¿Hay acuerdo entonces? Y quisiera pedir un segundo oficio también a Carabineros, que nos pudiese informar respecto del test psicológico que se le hizo a don Alex Smith, particularmente, digamos, qué profesional lo realizó y la fecha en que recuerde que Alex Smith inventó Carabineros precisamente y están viendo con una persona que sabe este asunto. ¿Qué profesional lo realizó? Porque la verdad es que hay legítimas dudas de que esto efectivamente exista, si es que hay acuerdo de la... Sácalo en entrevista. Escuchemos lo que dice esta persona en la pequeña entrevista que le hice yo. Lo esperé afuera para hacerle la persona que él sabe harto, y bueno, aquí le hacen preguntas los diputados, de distintos diputados le hacen consulta porque es un técnico, una persona que sabe mucho y se dedica a este tipo de gestión, y los diputados para poder valorizar la antorcha, de qué manera Carabinero lo hizo ilegalmente, estas cosas. Entonces se está abasteciendo de gente que sepa, y uno de ellos es precisamente, ahí está el diputado Díaz consultándole a esta persona que yo la entrevisto aquí afuera, lo esperé afuera para entrevistarlo y me narra todo lo que lo que mencionamos. Busca a la persona para que... Bueno, eso, y lo que te decía de que él hace un recuento de qué manera Carabinero utilizó muchas cosas que son antirreglamentarias en cuanto a institución. Entonces él hace presión. No, aquí estamos, Amaro, en el cine, nada que ver. Bueno, y lo que te decía yo de esta persona, de que mencionaba que hace presente las fallas que ha tenido la institución. Y recordemos lo que decía la diputada Parra, que le preguntaba sobre los parches, y que ella entraba en dudar que cómo no se iba a preocupar un general de la República que le pusieron un parche a su ¿cómo se llama?, celular, y otras preguntas que dejaron entrever unas dudas pero enormes en cuanto a la Cámara de Diputados, que hace mencionar, y aquí le estoy preguntando exactamente. Donde era un interviniente del proceso penal y todavía no asume que es simplemente un auxiliar de la Administración de Justicia, por lo tanto no se manda solo. Y este área gris que todavía mantiene la ley de inteligencia respecto de bajo qué circunstancias un informe de inteligencia puede ser utilizado al interior del proceso penal, permite a Carabineros funcionar sin el debido control y fiscalización por parte del Ministerio Público, y eso yo creo que es muy grave en términos de debido de proceso, pero también en términos de respeto al Estado de Derecho. Y Carabineros, por lo que dijiste tú, usa técnicas de delincuente informativo. ¿Qué tan grave es que usen estas técnicas? Eso es muy grave porque estamos hablando de que no puede ser que la policía, los entes policiales, echen mano a técnicas que utilizan los delincuentes informáticos. Si hoy día la ley del Código Procesal Penal habilita exclusivamente la interceptación de comunicaciones privadas. Y la ley de inteligencia es más laxa y permite la intervención de sistemas informáticos. Pero ninguna ley habilita a Carabineros para enviar un mensaje fraudulento, haciéndose pasar por otra institución para engañar al imputado y que este imputado voluntariamente le entregue información sensible como sus usuarios y sus claves para tener un acceso completo a todo su celular y a toda su información privada. Ninguna ley habilita ese tipo de actividad, y esa actividad es conocida como phishing. Y el phishing es un delito informático
hoy día es punible por la legislación y no puede ser que en el fondo nuestras policías vulneren los derechos de las personas y utilicen técnicas que utilizan los delincuentes informáticos. Entonces en sí, Carabineros está cometiendo una acto ilegal. Sí, lo que pasa es que no queda claro porque resulta que todo esto que se supone que se realizó era todo falso y la prueba fue completamente inventada. Pero la pretensión de Carabineros era que lo que estaban haciendo ellos era infectar el celular de los imputados con un malware, es decir, con un programa malicioso a través de técnicas de phishing. Y incluso se lamentaron públicamente de que esto haya salido a la luz porque en el futuro los delincuentes no van a caer en esta trampa. Eso es muy grave, eso atenta contra el Estado de Derecho, eso va más allá de la habilitación legal de las diligencias inclusivas que puede realizar Carabineros y eso vulnera los derechos fundamentales de las personas y yo creo que esta comisión dentro de las conclusiones tiene que recomendar la modificación de la legislación para que la utilización de estas herramientas excesivamente intrusivas y que vulneran los derechos de las personas esté en fondo prohibida. Porque un Estado de Derecho no soporta que el gobierno y sus entes policiales puedan engañar a las personas para darle acceso a sus dispositivos y tener un control tal que permita al poder público tener acceso a los contactos, a las llamadas, al micrófono, a la geolocalización, en el fondo a todos y cada una del ámbito privado de una persona. Eso tiene que estar completamente prohibido y Carabineros no puede pretender que ese tipo de actividad es legítima. Pues muchas gracias. Vale, yo soy de Canal 8 de Peñalolén. ¿De dónde? De Peñalolén, Canal 8. La consulta mía, a usted lo vi dando informes o se puede decir insinuando su trabajo, ¿no? Claro. Perdón, ¿con quién hablo? Para empezar, para avisarle a nuestros televidentes. Bueno, mi nombre es Pablo Violier, yo soy analista de políticas públicas de ONG Derechos Digitales, que es una organización no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital. ¿En qué momento vulneró los derechos el general Blue? La pretensión del general Blue era de que Carabineros enviaba un mensaje engañoso a los imputados, es decir, se hacía pasar por otra entidad, por ejemplo, una promoción o lo que sea, mandándole un enlace malicioso y que los imputados al momento de hacer clic en estos enlaces maliciosos los enviaba a una simulación de un portal, una simulación de la página del banco, la simulación de una página, para que al momento de llenar el formulario falso, en el fondo estas personas voluntariamente le dieran el número de usuario y las contraseñas de sus cuentas, de su correo electrónico para acceder a estos mensajes que son privados. Esa actividad es completamente ilegal. La legislación no habilita a Carabineros de Chile para realizar este tipo de diligencias porque la legislación solo permite la interceptación de la comunicación. Y en el fondo, esta actividad de engañar a los usuarios para que entreguen su información se llama phishing. Es una técnica de los delincuentes informáticos. Y no puede ser que nuestras policías echen mano a las técnicas de los delincuentes informáticos para realizar su labor. Y además este tipo de la instalación de software malicioso es extremadamente intrusivo. Permite acceder a todos los contenidos de las aplicaciones, de todos los correos electrónicos, de los contactos, de las llamadas, del micrófono, de los audífonos, de todo lo que se teclea y por tanto es excesivamente intrusivo. Permite un acceso total a toda la vida privada de una persona y eso nuestra legislación no lo permite. Es ilegítimo por parte de Carabineros realizar este tipo de actividades y por tanto nosotros queremos que debería modificarse la legislación para prohibir este tipo de actividades completamente, porque vulneran los derechos fundamentales de las personas. Pero se está diciendo que esos derechos van a ser, o sea, estos delitos que está cometiendo la institución, porque es un delito, ¿no? Claro. Van a seguir, hasta ahora pueden seguir haciéndolo. Está abierta la puerta, me refiero. ¿Siguen haciéndolo o se pone un paralelo en este instante? Lo que pasa es que hoy día lo que falla son los criterios de transparencia respecto de las actividades que realiza Carabineros. Por ejemplo, en este caso de Operación Huracán, se dijo, estas son las conversaciones que fueron interceptadas y se imprimió un papel y se le entregó a la Defensoría, estas son las conversaciones. Pero en ningún momento se dijo cómo se consiguieron, a través de qué mecanismo, en qué fecha, cuál fue la forma en que se recopilaron. Y en la medida en que no se informa a la Defensoría cómo se recopiló esa información, no se permite a la Defensoría, en el fondo, objetar esa prueba y desvirtuarla.
y en medida en que nosotros no sepamos cómo Carabineros obtiene esa prueba, no vamos a saber si efectivamente está echando mano a mecanismos que son ilegales, que son ilegítimos y que vulneran los derechos de las personas. ¿Y están vigentes en este instante? Claro. En ese sentido, el control que realiza a través de la ley de inteligencia de la Corte de Apelaciones de cada jurisdicción está siendo muy insuficiente, porque están haciendo un control excesivamente formal al momento de autorizar este tipo de diligencias, y tiene que ser un control más material, más concreto de qué es lo que van a realizar, bajo qué circunstancias, en el fondo, para que Carabineros no tenga una carta en blanco, un cheque en blanco de obtener la información a través de cualquier medio, porque no todos los medios son legítimos. Hay medios que son ilegales, como el caso del phishing y del malware, y que son medios que vulneran los derechos de las personas. La otra cosa es sobre los parches que tenían los generales. Todavía incluso hicieron mención aquí que todavía lo tenía un general que era de inteligencia. A mí, yo no conozco en detalle el caso particular. A mí no me hace mucho sentido, porque estos parches que supuestamente se instalaron eventualmente no tendrían ningún efecto respecto de cualquier tipo de actividad que no fuese cuando ya se tiene acceso físico al terminal, y por tanto no veo su utilidad. Lo que sí les puedo decir es que es altamente irregular que algún tipo de asesor o de técnico al interior de un servicio le pida a la persona que lo contrata, es decir, a un superior, a un general o a quien sea, el acceso a sus cuentas privadas de correo electrónico o algo por el estilo. Para instalar este tipo de asuntos no requiere el usuario y la clave, el asesor o el técnico, quien sea. Una persona que fuese profesional nunca pediría los nombres de usuarios y claves. Eso es información que es completamente confidencial, que es personal, y que ninguna persona que realmente es profesional lo solicitaría. Por tanto, yo creo que esto es un antecedente más respecto a la falta de profesionalismo con la institución está llevando este tipo de actividades. Qué pena para que sea una institución tan seria como Carabineros, que hemos resguardado tanto tiempo con ellos. Qué Así pena es. lo que estaba mencionando usted. Así es. Y la otra pregunta era precisamente, me la correspondía sobre General Blum, y bueno, y esto, ya aquí termina el caso de la antorcha, ¿no? Me refiero a que de los pueblos originarios y todas estas cosas, ¿o sigue esto? Lo que pasa es que la comisión investigadora tiene como fundamento investigar estos hechos para establecer responsabilidades y en fondo emitir un informe que te cuenta de qué fue lo que efectivamente sucedió. Respecto de los imputados en Operación Huracán, ellos se encuentran, en el fondo, todos los cargos respecto a ellos fueron levantados, y los procesos que hoy día están transcurriendo son las querellas por falsificación de pruebas respecto de Alex Smith, de General Blue, y otras infracciones al debido proceso, y esos son procesos que hoy día siguen en curso y que todavía no han llegado a su término. ¿No hay castigo todavía? No te sabría si hay testigos o no hay testigos, pero lo que te puedo decir es que en el fondo esos procesos siguen en curso y todavía no han llegado, no han culminado, para establecer las responsabilidades criminales respecto de, en el fondo, delitos como la suplantación de prueba, la falsificación de instrumentos privados y públicos y otros delitos. Muy gentil por dar estas luces que son bastante para... Bueno, el Canal 8 sale en YouTube, salimos en distintas partes, incluso en Peñalolén, al aire. Bueno, si usted quiere me da su teléfono para yo avisarle. Cuidado con eso. Bueno, yo narraba de que precisamente quien viene a cantarnos para el tiempo de Peñalolén y de Lormida es nuestro diputado, no sé si lo tiene cercano por ahí. El diputado precisamente Amaro Labra, nos habla precisamente está hablando de cine, de teatro, qué sé yo, pero bueno, hubo una pequeña narración de un monumento que se va a hacer en Rancagua. Para que le digamos a nuestros televidentes qué se trató acá, sobre el cine, incluso estaban estos niños también que quisieran sacar alguna cuña. Sí, bueno, dígame nomás. Tratamos tres cosas, en realidad un monumento a un gran señor de Rancagua que fue diputado, no tengo el nombre ahora. Ya, no importa, no digo. El segundo tema es la regulación que se quiere hacer del arte callejero. Arte callejero, sí, ya. Donde hubo una exposición de la Brigada Ramón Parra muy potente, muy precisa. La tengo, la grabé. Sí. Y la ley de cuotas para lo audiovisual, que incluye el cine, que parece una medida muy adecuada para poder ir ganando territorio, recuperando territorio que fue expropiado por el mercado.
Diputado, perdón, lo último. Usted dice, ese dinero que el 20% me decía, ¿es para cine también? El 25% está para el cine. La cuota de cine, sí. ¿Y para estos niños que hacen dibujo? Ojalá pueda regular esa ley de manera más inteligente o simplemente olvidarse de ella. Como lo dijo aquí el hombre. Exactamente. Bueno, eso es lo que tenemos en perspectiva, vecino. Están regulando sobre los dibujos, sobre todos estos monitos que hacen. Y yo pienso lo que dice lo mismo Laura, dice de que hay que dejarlo a posteriores, darle un lugar, tratar de pololearlos a ellos para que hagan algo positivo para nuestra comunidad. Pero si le vamos a dar con el hacha, vamos a perseguirlo, vamos por lo contrario. Entonces esa no es la idea. Bueno, eso sería todo lo que vamos buscando en cuanto a Canal 8, y lo estaríamos viendo, Carlos, el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado estaríamos viendo y posiblemente tengamos unas noticias tan buenas y como estas mismas que acabo de mencionarte. Lo estaríamos viendo. Chao.